Bueno, vamos a seguir con otra vez con una clase más. Ahora vamos a abarcar el sistema nervioso. O sea, dentro de la unidad 3 de la parte de personalidad vamos a abarcar sistema nervioso. Y antes quería hacer una breve introducción sobre el tema debido a que ustedes se recordarán cuando empezaron las escuelas y los debates sobre las escuelas psicológicas en qué era y la definición de la psicología en qué era la conducta y los procesos mentales. O sea, que la definición de la psicología era esa, la conducta y los procesos mentales. Ahora, cuando aparece en un periodo de la historia psicológica, aparece el cerebro como un organismo en el cual también influye en la conducta o los procesos cerebrales dentro de las emociones, la personalidad, como que se empezó a estudiar también cómo influía el sistema nervioso, cómo influía el cerebro propiamente dentro del comportamiento. Entonces, ahí, vale esa aclaración, nosotros no podemos descartar que un aspecto importantísimo dentro de la conducta y los procesos mentales es eh, eso que de cierta manera procesa lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos y actuamos o cómo nos comportamos. Y es la parte biológica o la parte del sistema nervioso. ¿Verdad? Entonces, eh, acá el profe hace una introducción, ¿verdad? Que entender un poco el sistema nervioso nos da también un reconocimiento sobre las emociones, la motivación del comportamiento y el sistema endocrino que también es parte de los sistemas, ¿verdad? O sea, como otros sistemas respiratorios, sistema endocrino, ¿verdad? Y eh, para mí es importante un poquito hablar de la palabra sistema. ¿Por qué la palabra sistema? Porque eh, conocemos como sistema a un ente o a un conjunto de elementos que forman un todo, ¿verdad? Si estamos hablando de sistema político o sistema educativo, hablamos de un conjunto de elementos que sumado sus partes forman otra vez un conjunto más grande, ¿verdad? Si hablamos del sistema educativo, sabemos que la directora, profesores, alumnos, ¿verdad? O sea, hay como un cuerpo. Y el sistema nervioso no es exento a eso. El sistema nervioso también tiene un cuerpo, miembros, funciones o trabajos, tareas dentro de cada pequeño elemento que hace todo el sistema. Si nosotros no intentamos entender el sistema nervioso como tal, como un sistema o un cuerpo, no va a ser muy difícil memorizar todo lo que el sistema nervioso es en su totalidad. Entonces, eh, quisiera que recuerden que el objetivo o la función principal del sistema nervioso es enviar y recibir información. Quiere decir que las partes que componen el sistema nervioso van a tener esa función de cierta forma u otra, van a tener que cumplir con enviar, transmitir información o generar procesos eh, efectivos para que de alguna forma se dé el envío de información. Dicho eso, eh, debemos de atribuir entonces la acción de enviar y recibir información a todas las partes que comprende este sistema. Entonces, eh, vayamos un poco al esquema del sistema nervioso o la estructura del sistema nervioso. Por un lado, tenemos, o sea, el sistema nervioso como tal tiene el sistema nervioso central y yo quisiera detenerme en el sistema nervioso central porque, a ver ahí, el sistema nervioso central es el sistema palpable del sistema nervioso. Está bien, cuando nosotros hablamos
del sistema nervioso central estamos hablando de aquello que podemos ver, que podemos palpar, que tiene un cuerpo, ¿verdad? El sistema nervioso central está compuesto por órganos mismos del cuerpo, ¿verdad? Y ahí tenemos dos órganos, tenemos el encéfalo o lo que conocemos como cerebro y la médula espinal. O sea, y el cerebro es todo eso, todo ese órgano que conocen con la médula espinal, que le voy a mostrar ahí para que vean acá. Este es el sistema nervioso central, el cerebro y todo lo que es la médula espinal, ¿verdad? O sea, si hablamos del sistema nervioso central, tienen esos dos componentes y recuerden, el componente es físico, palpable. Ahora, el sistema, volvemos al sistema nervioso. El sistema nervioso periférico no es un sistema palpable del sistema nervioso. Son procesos que el sistema nervioso tiene. Es la manera en cómo el sistema nervioso está programado. ¿Está bien? Es las funciones que hace, es los trabajos o las tareas que tiene, cómo se están divididas esas tareas. Por eso se llama sistema nervioso periférico. Entonces, si diferenciamos bien, el sistema nervioso central está compuesto por los órganos visibles, palpables, físicos, biológicos que están en el organismo. Y el sistema nervioso periférico, de cierta forma, es un organismo que tiene que ver con las tareas que ejecuta el sistema nervioso como tal. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso autónomo, y autónomo hace referencia a eh, algo automático, algo que tiene funciones propias o no responde a ciertas funciones ya programadas, ya predeterminadas. Y el sistema nervioso somático tiene un poco que ver con funciones, sí, un poco más voluntarias, un poco más autónomas, un poco más propias. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, vamos a ir hablando de eso y vamos a ir relacionando también con qué es voluntario y qué no es, qué es voluntario y qué es involuntario. Entonces, vayamos un poco más a fondo en el... Cada sistema tiene una unidad más pequeña. O sea, en el caso del sistema educativo, no va a tener sentido que haya una directora o una escuela si es que no hay la unidad funcional más pequeña, que son los alumnos, o quizás la enseñanza, que puede ser un sistema más periférico, porque no es que podemos medir la enseñanza, pero eh, la unidad más pequeña es en el sistema nervioso la neurona. Sin la neurona no puede haber sistema nervioso. Por lo tanto, no tiene sentido tampoco explicar todo el esquema si no existe una neurona, ¿está bien? Entonces, acá tenemos una unidad básica más importante o la unidad elemental también suele aparecer en el examen, que es la neurona. Entonces, ahí si ustedes tienen por ahí, le van a dar resaltar. ¿Está bien? Entonces, constituye la unidad básica del sistema nervioso. Como todo órgano, tiene un tejido, una médula, conexiones nerviosas, un núcleo, ¿verdad? Tiene ADN. Y se decía anteriormente que la neurona, o sea, las neuronas se quemaban o se deterioraban por dormir mal, por tomar mucho ese alcohol o por trasnochar, cosas así. Siempre había ese común en el conocimiento vulgar, como dice la profe, es que así vos fundías tus neuronas, ¿verdad? O cuando se le veía a alguien un poco que quizás tenía un trastorno mental, o le decían, no, sus neuronas ya están quemadas, ¿verdad? Entonces, eh, acá, acá vamos a atender una parte muy importante en donde ya vamos cumpliendo la función del sistema nervioso. Tenemos la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona, pero tenemos también la unidad, y acá no veo,
pero la unidad funcional, o sea, aquella unidad de acción para que una neurona sirva es el arco reflejo. Si pueden poner ahí al costado o al margen de la hoja, el arco reflejo es acción, o sea, la acción, por decirlo de cierta manera, en la cual nosotros hacemos acciones involuntarias para protegernos del entorno o para resguardarnos del entorno. Y le voy a dar un ejemplo súper fácil. Una señal del arco reflejo, por ejemplo, es cuando sin querer, por supuesto, mi mano está, por ejemplo, cerca de un objeto caliente y de cierta manera apenas percibo la temperatura elevada y retiro mi mano bruscamente, involuntariamente, sin procesar exactamente qué es lo que hay ahí, si es una pava, si es un carbón, si es fuego. Efectivamente retiro mi mano lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces eso es un reflejo. Y a esa función, a esa acción se le llama arco reflejo. Entonces, la unidad básica del sistema nervioso es la neurona y la unidad funcional del sistema nervioso es el arco reflejo. O sea, esas acciones involuntarias es la unidad funcional para lo cual el sistema nervioso existe, para generar acciones, microacciones como esas y después acciones más grandes también que vamos a ir viendo. Entonces, em, dentro de este párrafo quisiera em, que marquen o que focalicen esta parte. Se compone de extensiones receptoras denominadas dendritas. Yo lo voy a resaltar en amarillo, ¿verdad? Y porque receptoras significa que reciben información. O sea, acá estamos hablando ya de una acción, pero no entendemos todavía de dónde nace esa acción. Pero acá ya hay una receptora o un receptor de información que son denominadas dendritas y extensiones comunicantes denominadas axones. O sea, acá tenemos una comunicación eh, entre receptor y emisor. Alguien está enviando una comunicación y él está recibiendo una información. El que está recibiendo la información se llama dendrita. ¿Está bien? El que está recibiendo la información se llama dendrita y el que está enviando la acción se llaman axones. Entonces, vamos a ir a profundizar eso, pero quiero que vayan ya más o menos relacionando. Acá tenemos más o menos la, lo que vendría a ser una imagen de una neurona. ¿Está bien? O sea, yo le voy a pasar un video de el proceso del sistema nervioso, un documental muy bueno que es corto, pero que va a explicar o va a graficar, mejor dicho, porque ahora vamos a intentar abarcarlo a profundidad, pero va a explicar cómo se dan esos procesos y en qué situaciones límites del cerebro trabaja. O sea, en realidad está trabajando todo el día, pero en qué situaciones límites podríamos apreciar. Entonces, acá tenemos una neurona completa que tiene acá un espacio que se llama dendritas, que vimos hace rato que es la que recibe la información. Y acá tenemos un pequeño elemento que se llama el axón, el cual envía información. Acá tenemos un detalle otra vez de la comunicación entre neuronas. O sea, esta parte vendría a ser en el libro esta parte de acá, ¿verdad? No se puede ver casi, pero eh, en ese terminal, es como que aumentado te aparece esta imagen. Y acá nosotros tenemos la información. La información de la que hablamos, que se envían y se reciben mensajes, acá estamos hablando de neurotransmisores y los neurotransmisores son como estos puntitos, son como
como estos microorganismos pequeñitos que van pasando de un lugar al otro. Esa es la información. Vamos a ir profundizando qué es un poco más adelante, pero ahora quisiera que recuerden que hay un emisor, un receptor, un mensaje. En ese caso, el emisor o el que envía es el axón, el que recibe o el receptor es la dendrita, y el mensaje propiamente que va adentro es algo que se llama neurotransmisor. Entonces, en la unidad más pequeña, que es la neurona, estamos explicando el proceso o la función que debe cumplir el sistema nervioso, que era que enviar y transmitir información otra vez. Sigamos. Justamente acá tenemos algunas que otras definiciones o funciones, ¿verdad? Tenemos el núcleo celular, el cuerpo celular, que son partes de la neurona, propiamente la neurona, para que la neurona como que tenga vida o pueda funcionar, por decirlo de una manera. Y tenemos las partes funcionales que acá vuelve a decir es una función receptora. ¿Está bien? Marquen eso. Una función receptora ahí. Aunque que absorben neurotransmisor. Acá ya aparece la palabra neurotransmisor otra vez. Tenemos entonces eso relacionado a la dendrita. Relacionado al axón, tenemos impulsar información o enviar información de salida, ¿verdad? Hasta el botón terminal. O sea que volvemos otra vez a relacionar el envío y la recepción. La vaina de mielina, o sea, algunos axones, algunos emisores de neurotransmisores o emisores de mensajes tienen una cobertura, un pequeño contenido lípido, ¿verdad? Que recubre otra vez, a ver si arriba tenemos, acá, un pequeño organismo que me recubre de nuevo el axón. A ver un poco, y acá yo siempre les digo que vayan buscando, vayan mirando los materiales adicionales siempre para tener una mejor visión. Acá tenemos también la dendrita. Este es del libro de Morris, que está también arriba. El núcleo, el cuerpo celular, tenemos el axón, que transmite mensaje, también dice todo acá. Acá están los axones terminales, ¿verdad? Y esta parte está conectada con otra neurona que sería esta parte, más o menos. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, eh, acá tenemos este pequeño elemento que recubre un axón. Se dan cuenta cómo el axón está recubierto y esto se llama vaina de mielina. Yo en el video les doy hincapié al video porque ahí hay un caso de un piloto de helicóptero en el cual él tiene que hacer varios procesos cognitivos de manera rápida y sincronizada para poder sentir por medio de sus manos, sus terminaciones, su axón, dendrita. Y quiero hacer referencia a eso porque la vaina de mielina es como que hace una especie de neurotransmisores VIP. ¿Por qué digo neurotransmisores VIP? Porque es como que le aísla, y dice acá, eh, proporcionan aislamiento e incrementa la velocidad del mensaje o el impulso viajero. ¿Y para qué la vaina de mielina hace eso? En realidad hay axones que tienen que llegar más rápido, perdón, hay neurotransmisores que tienen que llegar más rápido por medio de la dendrita y el axón o comunicarse más efectivamente. Entonces la vaina mielina proporciona que la neurona se aísle y vaya por donde tiene que ir, ¿verdad? No vaya por otra neurona, sino vaya por donde tenga que ir y vaya más rápido también, no solamente, no va a ser lo mismo a que yo esté
agarrando, sosteniendo mi taza con una mano y con la otra sin querer me quemo. Efectivamente se deberían de priorizar acciones y nuestro cerebro también se encarga de priorizar esas acciones. Así que acá habla un poquito de la vaina mielina. El axón está rodeado por una cubierta blanca grasosa llamada vaina mielina. La vaina mielina está pellizcada a intervalos, lo que hace que el axón parezca una cuerda de salchichas microscópicas. Me gusta el libro cómo hace esa comparación. No todos los axones tienen esta cubierta. ¿Está bien? No, eso sí, no todos. Pero los axones mielinizados o con vaina mielina se encuentran en todas partes del cuerpo. Por esta cubierta blanca, los tejidos compuestos principalmente por axones mielinizados se conocen como materia blanca. O sea, los axones que tienen esa cubierta que dijimos se llaman materia blanca y los que no tienen o no son mielinizados se conocen como materia gris. Esto está en el libro de Morris, en la página, no veo bien la página, 72 me marca acá mi PDF, pero en la parte de sistema nervioso. Entonces, recordemos por favor la vaina mielina cubierta blanca grasosa que se encuentra en algunos axones. Y acá también está la función. Consiste en proporcionar elementos por lo que las señales de las neuronas adyacentes no se interfieren entre sí, y la segunda consiste en incrementar la velocidad de las señales. Por supuesto que también vamos a relacionar esto porque es del que envía la información. ¿Está bien? De los emisores de información es lo que pasa este evento. Entonces, vamos de nuevo a nuestro material. ¿Ven cómo sirve complementar los materiales de repente? Entonces, la vaina de mielina, listo. Entonces, no hablamos un poco de la información, pero vamos a ir hablando de eso. La sinapsis o la conexión, por decirlo de cierta manera. Las neuronas conforman una red de comunicación y eso también vamos a ver en el video próximamente. Se produce mediante un proceso y recuerden este concepto, proceso electroquímico denominado sinapsis. Las neuronas no están directamente conectadas una con otra. Las neuronas entre ellas hay un pequeño espacio en el cual las neuronas no se tocan. Y eso también vamos a ver en el video. Las neuronas no están pegadas entre sí, sino hay una pequeña hendidura entre ellas y ese paso de comunicación que tienen entre ellas, entre los botones terminales, vamos de nuevo acá, este pequeño proceso en el cual se comunican acá, los neurotransmisores van pasando, se llama sinapsis o interconexión. Entonces, las neuronas no están directamente conectadas, más bien están separadas por un estrecho paso llamada hendidura sináptica. La hendidura es el espacio en donde se produce qué cosa. Y para mí es importante que diferencien eso. Una cosa es el lugar o el espacio por donde ocurre un proceso. Y acá nosotros tenemos la hendidura sináptica, es el espacio. Y lo que produce se llama sinapsis. Y pueden recordar que en el común la gente dice mucho, parece que vos no sé sinapsis o parece que tus neuronas no hacen sinapsis, no hacen comunicación o conexión. Entonces, dos cosas, hendidura sináptica, que es el espacio, y la sinapsis, en el cual, ¿quién es? El axón terminal se conecta con la dendrita. ¿Está bien? O sea, es como que el bracito del axón terminal se conecta con el brazo de la dendrita de la neurona siguiente. Hablamos de varias o millones de conexiones neuronales acá. Entonces, el proceso o de la conexión se llama sinapsis. La conexión de neuronas como al proceso de comunicación. También subrayar todo esto que yo le estoy diciendo tanto como dendrita, como sinapsis, hendidura sináptica, axón, neurotransmisores, tema de sistema nervioso. Todo eso sale. Hay temas que no salen tanto, pero eso sí o sí.
La sinapsis se produce por un impulso nervioso que inicia con una descarga eléctrica debido a las condiciones internas de la célula y el ambiente externo a ella. En su interior, las neuronas se encuentran cargadas con iones negativos. Cuando es estimulada suficientemente, las membranas permiten el ingreso de iones positivos, con lo cual se produce una descarga generando una reacción en cadena. Este es un proceso ahí eléctrico que no va a salir, pero bueno, está ahí. Eh, sí, importante otra vez acá. El impulso genera una descarga completa de neurona produciéndose sinapsis o interconexión. Acá vuelve a hablar axones terminales de la hendidura sináptica dendrita y el cuerpo celular de la siguiente neurona. O sea, estamos hablando, si bien ahí había una neurona, estamos hablando de la comunicación entre neuronas y neuronas y neuronas. Entonces, estas informaciones o este elemento que va entre neuronas, entre dendrita y axón, son sustancias electroquímicas que se llaman neurotransmisores. Está bien, en el espacio sináptico. Los neurotransmisores encajan en sus sitios receptores correspondientes, tales como hace una llave a la cerradura. Este sistema de llave y cerradura aseguran que los neurotransmisores no estimulen al azar otras neuronas, sino que sigan las trayectorias ordenadas. ¿Quién o qué ayuda para que produzcan aislamiento y mayor velocidad? Le dejo ahí esa interrogante. La sinapsis es despejada y regresada a su estado normal. Ahora, este neurotransmisor para mí es importante porque este es como el mensajito que va corriendo de neurona a neurona. Cuando se ingieren de cierta manera medicamentos en psiquiatría o en psicología, lo que pasa es que los medicamentos inhiben, o sea, no los medicamentos como tal, sino los químicos de los medicamentos en la parte del cerebro inhiben o estimulan áreas de neurotransmisores o áreas neuronales. Está bien, por ejemplo, para tomar o en caso de ingerir un antidepresivo o un ansiolítico, ¿qué es lo que en realidad sucede? O se inhibe un área, ¿verdad? Y van a ver, otra vez vuelvo a tomar referencia al video, van a ver cómo en una situación de dolor, por ejemplo, la neurona es cubierta a veces por una capita que hace que no vayan mensajes a esa neurona porque esos neurotransmisores pueden producir dolor, ¿verdad? Y como el organismo detecta, y esto es en un video en lo cual una pasamontañas, una persona que escala montañas así y se cae y se rompe la pierna y debe de sentir mucho dolor en su pierna, el cerebro o el organismo mismo inhibe que los neurotransmisores o las dendritas y los axones y las neuronas se comuniquen entre sí para que ella no pueda sentir el dolor en ese momento. Un poco también lo que pasa con la anestesia y esa clase de químicos. ¿Saben? O sea, ¿por qué hago referencia a eso? Porque es un elemento que hace que se obstruya la comunicación muchas veces entre estos agentes, lo cual produce ciertas sensaciones en nosotros. Puede ser dolor, menos dolor, puede ser frío, calor, etcétera. Entonces, eh, acá, por ejemplo, tenemos los neurotransmisores más comunes, que es la dopamina, la noradrenalina, la hidroxitriptamina, no tan conocido, no es la hidroxitriptamina. Eh, tenemos los aminoácidos, tenemos los péptidos, perdón, y otros más, pero lo que más van a escuchar con los cuales más van a relacionarse, por ejemplo, son la dopamina, la noradrenalina y otros más que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos al sistema nervioso central. Recuerden bien, salimos de la unidad básica, fuimos de lo más pequeño a lo más grande, vimos quiénes envían información, quiénes reciben información, cuál es el mensaje, dónde se da ese mensaje.
entre qué se hace el mensaje, cómo se llama este proceso en el cual se conecta el mensaje, y vamos a ir un poco más a lo grande o a lo más abarcativo, que es el sistema nervioso central. Dijimos, vuelvo a recalcar que el sistema nervioso central es la parte palpable, la parte orgánica visible dentro de nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? La función del sistema nervioso central es procesar toda la información sensitiva y motora de los sentidos especiales, así como el pensamiento, las emociones, la regulación del medio interno, se compone por dos cosas, el cerebro y la médula espinal. O sea, el sistema nervioso se encarga de, a ver, le marco ahí, se compone el de encéfalo, no se ve, voy a marcar en rojo lo que puedan. Básicamente, el sistema nervioso central se encarga de poder procesar toda la información del medio. ¿Qué significa toda la información del medio? La que entra, ¿verdad? Puede entrar frío, puede entrar calor, puede entrar dolor, puede entrar picadura, o sea, todo lo que podamos sentir por medio, va la redundancia, por medio de nuestro medio ambiente, y procesar, darle una respuesta, pensar y darle una respuesta a eso. Y vamos a ir otra vez después a las unidades más pequeñas. Lo más característico del cerebro humano son sus dos hemisferios, aproximadamente simétricos. El cerebro, por supuesto, tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, antes se van a recordar o se recordarán mucho de esta alegoría en la cual supuestamente el cerebro izquierdo es los futbolistas, el cerebro derecho es los artistas y matemáticos, una onda así, pero en realidad eso ya se desmintió dentro de la psicología, ¿verdad? Para la psicología popular siempre dicen, no, pero el hemisferio de la izquierda son los que usan los futbolistas, el hemisferio del derecho, no sé qué, son los matemáticos y los que estudian lengua, inglés y no sé qué. No, eso realmente no es cierto. Ambos hemisferios trabajan de la misma manera y están ligados por una gran comisura que se llama cuerpo calloso. Es como un puente el cuerpo calloso que une a estos dos hemisferios. Eh, dice ahí, vías de fibras nerviosas enormes que conectan íntimamente ambos hemisferios con los niveles inmediatamente inferiores, como lo son los complejos neuronales, el tálamo, los glandos basales. O sea, acá está el cerebro, está de una cuestión, o sea, el cerebro está como que vamos mirando hacia abajo, pero si miramos el cerebro de arriba, se puede ver que hay como un puente ahí que les une, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante en el material tenemos. Entonces, eh, bueno, vamos avanzando. La médula espinal es un tubo organizado segmentariamente con un área central rodeada de tractos de fibras nerviosas. Los tractos transforman información hacia y desde las estructuras situadas por encima de la médula y también desde y hacia otros segmentos de la misma. ¿Qué significa esto? La médula espinal no solamente recibe información, sino que, o sea, la médula espinal es el elemento por el cual se recibe y se envía información, ¿verdad? Si yo tengo calor o tengo frío, entra por medio de mis sentidos y vamos a darle significancia después a lo que queremos decir con sentidos. Entra por medio de mi piel, puedo escuchar un sonido por medio de mi oído. Eso, todo lo que es sensitivo de cierta manera va a pasar por la médula espinal y también el movernos, ¿verdad? El movernos pasa también por la médula espinal o procesar información dentro de nuestro cerebro y luego tomar acciones dentro de nuestro cerebro también pasa por la médula espinal. Y es ahí que van a entender que quizás cuando uno, no solamente que cuando uno se fractura cierta parte de la médula espinal o cierta parte de la cadera, como se dice, o la cintura, como se dice,
uno a veces pierde toda la sensibilidad y pierde toda la movilidad. O sea, no solamente no puede hacer nada, sino también no siente nada muchas veces. Entonces, de ahí esa importancia. Entonces hablamos nosotros acá del sistema nervioso central, de la médula espinal, y ahora vamos a hablar del otro componente que es cerebro o cerebelo también. Alojado en el cráneo o en la cabeza, en la parte del hueso del cráneo, por decir, el cráneo es como la cobertura, hueso, y protegido por tres membranas llamadas meninges, que contienen un líquido cefalorraquídeo. El líquido es un líquido que protege de cierta manera al cerebro contra los golpes y mantiene el cerebro también en un estado único, ¿verdad? El cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas. Más de 100 mil millones de células nerviosas trabajan unidas y coordinadas, permitiendo el complejo entramado de comportamiento físico y mental de los seres humanos, permitiendo además tener conciencia de sí mismo. El único órgano y ustedes quizás piensen un poco en esta frase, y dicen que por el cerebro que es el único órgano capaz de pensar de qué es él. Y va a ser un poco profundo, pero si hablamos como de personas como nosotros, es el único órgano que quiere tratar de entenderse a sí mismo. ¿Está bien? Mi mano no quiere entender por qué es una mano ni cómo funciona una mano. Lo que nosotros estamos haciendo ahora por el uso de nuestro cerebro, es tratar de entender nuestro funcionamiento y eso es un, un elemento o una acción que solamente el cerebro quiere o puede hacer por medio de la conciencia de nosotros que queremos entender nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, aún constituye un misterio muchos aspectos del cerebro. La verdad que desde la antigüedad, desde el sitio mismo, y se recordarán quizá Aristóteles, Descartes, Platón, que querían situar mucho el alma, ¿verdad? Siempre un problema en la filosofía que se trasladó a la psicología fue el alma. Entonces, ¿qué es lo que, si el alma es un ente o el alma existe, dónde es lo que está en el cerebro otra vez? Entonces es un misterio. Es común escuchar que se utiliza apenas un 10% de la capacidad cerebral. Eso también es mentira. Hay una película, ¿qué pasaría si escucharon seguramente una vez? Pero también es mentira. Nosotros usamos nuestro cerebro y el que no usa en su capacidad posiblemente tenga un problema muy grave. Muchas teorías especulan sobre qué sería capaz el ser humano si utilizaba mayor potencial de su cerebro. Así que una cosa es que el cerebro funcione, otra cosa es que tenga las condiciones, mejores condiciones para desarrollarse mejor. O sea, el cerebro funciona en su total capacidad hoy. Ahora, si ustedes duermen bien, comen bien, hacen ejercicio, piensan, etcétera, etcétera, por supuesto que puede tener un mejor uso, pero no significa que está funcionando a más porcentaje. O sea, eso sí es mentira. Entonces, eh, vamos todavía, vamos todavía avanzando en alguna de sus partes. El telencéfalo es la parte del cerebro más fácil de ver, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo del cerebro. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales, el sistema límbico, la corteza o córtex es la parte del cerebro rugosa y llena de pliegues. La corteza o corte es, por darle para que podamos ubicarnos nomás, es toda la parte agusanada, ¿viste? Esa parte que parece tiene todo lleno de tipo gusanos, así, no sé, como que todo corrugado, así, bueno. Esa parte, si ustedes se preguntan cómo es lo que se llama esa parte medio que parece menos asquerosa al cerebro, es el córtex. A ver un poco. Eh, Acá se llama rugosa, o sea, está como rugosa y llena de pliegues. Apenas pongamos en internet el cerebro o córtex y le va a aparecer todo. Em,
no va a aparecerle demasiado las partes del cerebro, sí va a estar enfocado mucho a su funcionalidad, muy enfocado va a estar a la función del cerebro más que las partes. Hay partes muy esenciales, como le dije, las unidades básicas, que ya les nombré, neurona, axón, dentita, todo eso. Pero estas cuestiones pueden salir, pero no es tan prioritario. Sí es importante a nivel del cerebro, por supuesto, ¿verdad? Bueno, eh, el córtex está dividido en los hemisferios. Dijimos que que tenemos dos hemisferios que se usan ambos. No hay eso que uno se usa más que el otro. Eh, Dominante, el hemisferio dominante presta un mayor desarrollo. Los hemisferios se encuentran unidos por un tejido nervioso de gran densidad denominado cuerpo calloso. Eh, a ver, yo no busco nomás en internet ahora porque voy a salir de todas mis pestañas, pero ahí mismo si le pueden poner pausa al video y buscar cuerpo calloso o cerebro desde arriba, si ponen, van a dar cuenta. A ver, acá, en esta parte del medio debería estar el cuerpo calloso. En esta parte. ¿Verdad? A ver, se ve acá. Acá, este es como una vincha que une los dos hemisferios. Bueno, si ponen cerebro desde arriba o cuerpo calloso, y van a ver. Lo que para mí es importante es que sepan que eh, están unidos los hemisferios. ¿Está bien? Los hemisferios están unidos por el cuerpo calloso. Entonces, eh, el cerebro se comunica con el cuerpo mediante un sistema de cableado cruzado. Esto quiere decir que un hemisferio domina las funciones del lado contrario del cuerpo. ¿Se entiende eso, verdad? El hemisferio derecho agarra o domina las funciones de la parte izquierda y el hemisferio izquierdo domina las funciones de la parte derecha. Aunque parezca a ustedes que es así, que es el derecho contra el derecho, no es así. Entonces, si ustedes escriben con la derecha, digámosle que está controlado por el hemisferio izquierdo del cerebro. Y si ustedes escriben con la izquierda, está dominado por el hemisferio derecho. Parece un trabalengua, pero yo sé que se van a recordar de esta forma. Entonces, ahora sí, no es lo mismo lóbulos que hemisferios, ¿sí? Los hemisferios, sí el cerebro tiene más hemisferios que la parte de enfrente, de atrás, de los costados, ¿verdad? Pero eh, tiene dos, eh, tiene dos hemisferios y varios lóbulos, pero los lóbulos lo que son más, ¿verdad? Hay más lóbulos, pero hay dos hemisferios. Así que diferencien bien, vale la redundancia, la diferencia entre hemisferio y lóbulo. No es lo mismo lóbulo frontal, lóbulo occipital, que vamos avanzando. Eh, el sistema límbico, lo que, lo que siempre, el sistema límbico quiero que marquen, está relacionado fuertemente con las emociones. Está bien, le dicen al cerebro límbico, al sistema límbico, le dicen el cerebro emocional. Y hay teorías un poco antiguas que dicen que el cerebro se fue desarrollando en grados en donde se llegó hasta el cerebro o el sistema límbico. Y ahí nació la emoción. Son teorías y teorías que aparecen. Pero yo quisiera que recuerden, el sistema límbico está relacionado con las emociones eh, propiamente. Acá dice también el profe que se considera como el cerebro emocional en contraposición con el cerebro racional. Ahora que vamos a ver qué parte le corresponde, que es el lóbulo frontal. ¿Está bien? Vamos a ver ahí en nuestra imagen. Entonces, a lo que siempre se habló, ¿verdad? Lo que comúnmente se habló como cerebro emocional o el corazón, ¿verdad? El corazón, vos te dirigís por tu corazón y vos te dirigís por tu razón. Acá tenemos una respuesta y acá los futuros postulantes ya van a saber. El cerebro emocional o aquello que decíamos como corazón está, eh, vamos a decirle, es función del sistema límbico.
¿verdad? Y aquellos que decían, vos pensás mucho con tu razón, tenés que escuchar tu corazón, etcétera. Estamos hablando del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el cerebro racional el que hace toda la parte de lógica, cálculos, razonamiento, todo eso. Vamos a ir viendo los lóbulos después. Ninguno, ahora sí, ni el sistema límbico ni el córtex pueden funcionar bien de manera independiente, por supuesto, y por lo tanto esta distinción entre zonas racionales y emocionales resulta muy artificial. Siempre usó esto para poder darle lo mismo que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Siempre se usó como para poder darle un mensaje para que la gente pueda entender, pero mucho tiempo también esto a su vez generó mucha confusión. Entonces, siempre tenemos que entender que el objetivo, la función del sistema nervioso tiene una función, perdón, integradora. O sea, todo está interconectado y todo funciona conectado por algo. Cuando empezó la clase dijimos es un sistema. Entonces, más teniendo en cuenta que no somos tan racionales como podría parecer, el sistema límbico se compone, y acá tenemos una parte del sistema límbico del hipocampo, perdón, y la amígdala cerebral, que vamos a ir, y esta no es la amígdala que tienen ahí, cerca de la garganta, que es la que se opera. Ojo con eso, no tiene nada que ver. Después tenemos el diencéfalo, perdón. El diencéfalo es la segunda estructura que forma el proencéfalo y está situado por debajo del teleencéfalo, la profundidad del sistema nervioso central. Las partes del cerebro componentes del diencéfalo son básicamente el tálamo, perdón, y el hipotálamo. Vamos a ir viendo en nuestro marán. Esto sí eh, es importante. Toda la información que proviene del exterior o nos llega a través de los sentidos, menos lo de la nariz, menos la parte olfativa, eh, va almacenado o se integra en el tálamo. ¿Está bien? El tálamo envía esta información a áreas del cerebro mucho más elevadas para que allí continúen procesándose la información que empezó a sintetizarse y además es responsable de que el sistema nervioso autónomo, cuidado, reaccione rápidamente entre estímulos que pueden significar presencia de peligro. Hipotálamo, situado justo por debajo del tálamo, por supuesto, se encarga principalmente de hacer que el organismo se encuentre constantemente de un estado de homeostasis. Perdón. Homeostasis es el equilibrio de los sentidos. ¿Y el equilibrio en qué sentido? Cuando una persona entra en un susto muy grande, se le asaltó, se asustó, se cayó, está agitado, tiene una respiración agitada, importante, alteración, sus músculos están preparados para correr o para atacar, y luego vuelve a destensionarse, vos le decía a la persona, respira, tranquilo, quédate quieto, mírame a mí, sentate. Estamos intentando la homeostasis, que es, estamos intentando que su estado, su ritmo, se vuelva a equilibrar su fisiología del cuerpo, todo su presión sanguínea, su presión cardíaca que está arriba, su latido de corazón, su bombeo de sangre a sus órganos, a sus músculos, todo estamos intentando de que eso se equilibre o se destense, diciendo en el común. Entonces, eso es la homeostasis. Le digo esto porque también va a aparecer. Entonces, el hipotálamo, la parte del cerebro hipotálamo se encarga de que eso vaya o tenga un regulador. Si vamos a darle un nombre, sería el regulador del organismo, ¿verdad? Entonces, y acá habla, temperatura corporal, ¿verdad? Podamos descalentarnos, como se dice, ¿verdad? Eh, Nivel de hormonas en sangre, ritmo de respiración, etcétera, se conecta con la hipófisis, que es la glándula madre también, y por lo tanto es responsable de la carga emocional que reciben las percepciones. Tronco cerebral, el tronco del encéfalo, el tallo cerebral es la parte del encéfalo que está más directamente conectada con la médula. O sea, es la unión, el tronco cerebral es la unión entre la médula y el encéfalo. ¿Está bien? El encéfalo o cerebro
tenemos por el otro lado la médula y el tronco cerebral. Entonces el tronco, leyendo el material, debería de estar más o menos por acá, por ahí. Está bien, por acá o por acá tendría que estar, ¿verdad? Que es la unión, vemos acá que es la unión entre el encéfalo y la médula. Entonces, vamos. Ahí está. También encargada de realizar tareas básicas de mantenimiento de funciones vitales, como la respiración, cuidado acá, respiración involuntaria. ¿Se dan cuenta cómo hay? Y yo quisiera que nos detengamos acá porque hay acciones voluntarias y hay acciones involuntarias. ¿Está bien? Y les digo esto porque, a ver, ¿dónde encontré yo otra? Responsable, está conectada, realizar. Entonces, ¿por qué es importante para mí respiración involuntaria? Porque tiene que ver con una parte del sistema nervioso involuntario dentro de todo este sistema que estamos hablando. Vamos arriba, vamos arriba. Y tenemos el sistema nervioso autónomo. O sea, si estamos hablando del sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo, estamos hablando de acciones involuntarias que nosotros no podemos controlar, que automáticamente se producen. Y cuando vamos abajo, vamos a la homeostasis o la respiración involuntaria, estamos hablando del sistema nervioso periférico autónomo. Eso es importante, no que sepan a sí mismos, pero que sepan que una parte es voluntaria y otra parte involuntaria. Si yo les digo procesar los alimentos, voluntario o involuntario, y no sé si alguien piensa en cómo procesar su alimento o se siente y medita en procesar su alimento. Eso es una acción involuntaria propia del organismo. Entonces, ¿qué parte del sistema nervioso se encarga? ¿Les parece? ¿El autónomo o el somático? Le dejo ahí para que vayan pensando. Entonces, hay varias acciones involuntarias acá. El ritmo cardíaco, eh, funciones vitales, todo lo que tenga que ver con respiración, con el corazón que pueda bombear la sangre, todo eso son funciones involuntarias, ¿verdad? Entonces, acá tiene las partes bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo y cerebelo. No va a aparecer todo esto. Sí, a una cascarita de banana que suele aparecer es el sistema activador reticular ascendente, que es, les explico qué es el sistema SARA, ¿verdad? El sistema activador reticular ascendente responsable de la activación de energía y de los ciclos vigilia-sueño. Se alojan en el tronco cerebral y ascienden hasta el tálamo y luego se conectan a la corteza cerebral. ¿Qué es el SARA o el sistema de activación reticular ascendente? Es cuando ustedes están durmiendo y escuchan un ruido fuertísimo, ¿verdad? O un trueno, ruido de puerta, algo así, y ¡puf! Se levantan así de una patada, como decimos comúnmente. Ese proceso en el cual la información entra, la información entra por medio de los sentidos y le da una acción inmediata de respuesta a ustedes, es gracias al el sistema activador reticular ascendente o SARA, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? ¿O de quién depende eso? Se aloja en el tronco cerebral. Le digo esto porque se suele ser cáscara de banana a veces, el SAR. Sistema, recuerden por sus siglas, ese sistema SA activador R reticular y ascendente de eh, arriba o respuesta. Bueno, entonces acá tenemos más o menos las funciones, ¿verdad? Del hemisferio izquierdo y del derecho. Analítico, lógica, lenguaje, ciencia, matemática. De acá un poco que salía, un poco que se usaba más, ¿verdad? Pero no tiene tanto sentido si al analizar o si yo intuición, voy a usar la intuición para chutar la pelota o voy a usar la creatividad, igual razono o tengo un razonamiento analítico de cuánta pintura voy a usar, qué proporción de mezcla de colores tengo para poder dar el azul claro o celeste, eh, cosas así, ¿verdad?
el arte y la música, cuáles eran las notas, por qué una no, si una nota suena más fuerte, está subiendo de la escala o está bajando de la escala. O sea, igual esto, les digo esto para que vean que va funcionando en conjunto. No podríamos decir que un hemisferio funciona mejor que el otro, por más de que uno sea talentoso o habilidoso en en algún ámbito, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, sí tenemos los lóbulos. Acá tenemos los hemisferios que, porque estamos hacia un lado, por supuesto, no se ve. O sea, no se ven los dos, solamente se ve desde arriba, acá. Pero si vamos al de costado, sí vemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el que conecta eh, con los hemisferios, el tálamo, tenemos acá el hipotálamo, el cerebelo, ¿verdad? La médula que empieza acá, eh, la, la glándula madre o hipófisis o la pituitaria que está acá en el medio mismo. Eso antes decían, creo que Descartes decía que era el alma ahí. Y bueno, a ver un poco si vemos el lóbulo occipital. A esto sí, los lóbulos hay más. Lóbulo frontal, con que tiene que ver con lo lógico, con el razonamiento. Cerebelo, también acá está abajo, ¿verdad? El puente, bulbo raquídeo, lóbulo occipital, lóbulo parietal. ¿Está bien? Entonces, eh, eso no le va a salir en el examen dibujen un cerebro o algo así, pero sí algunas partes importantes de cada uno le puede salir efectivamente. Algo que sí o sí sale es que la glándula madre se le llama, o sea, es la hipótesis o la glándula pituitaria, por ejemplo, suele salir. Que el cuerpo calloso une los hemisferios, suele salir. ¿Verdad? Que el cerebelo, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebelo y la médula espinal, suele salir. Algunas cosas así, pero no quieran intentar memorizarse todo, por ejemplo, porque no, eso no va, no, que no les preocupen ni no duerman por eso. Entonces, nosotros eh, tenemos acá un poco las acciones, ¿verdad? Que más o menos los lóbulos desempeñan, como el lóbulo frontal, eh, el área de Broca, que es el área del lenguaje, tenemos el área la parte del lóbulo parietal de atrás, que se encarga un poco de la audición, de comprensión verbal, entender, ¿verdad? Acá está un área para escribir, otro el área para comprender lo que se habla. Acá tenemos la parte visual, por eso es peligroso golpearse esta parte. Así que hay varios y varios. Bueno, acá tenemos otra vez el sistema límbico, ¿verdad? El sistema límbico que era el cerebro emocional, dijimos otra vez. Amígdala también, centro de las emociones, cuidado con eso. Vamos, responsable de la memoria emocional, conecta importantes centros cerebrales, vincula el sentido del olfato con el tálamo e hipotálamo. No va a salir demasiado esa parte, pero como les digo, esas cuestiones que son muy esenciales, sí, 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 sí. Acá estamos de nuevo con todo, ¿verdad? Cuerpo calloso, conecta al hemisferio, eh, hipocampo, el sistema límbico de las emociones, amígdala, las emociones, relacionar estados emocionales. El hipocampo está muy relacionado con la navegación espacial, poder manejar la bici, poder estacionar bien el vehículo, más o menos tiene que ver con eso. No significa del todo que no desarrollas tu hipocampo, pero tiene que ver nomás con esos procesos. Eh, el tálamo hipotálamo. El tálamo, recuerden, funciones vitales del organismo como el ciclo de sueño, sed, temperatura, acciones involuntarias, involuntaria, hipotálamo. Eh, bueno, vamos. Entonces, el cerebro monitorea los movimientos complejos, requieren coordinación, también influye en mantenimiento del equilibrio, estar de pie y caminar. Eso así, cuestiones. Este es la médula espinal. Vimos todo lo que es la parte del cerebro, todo lo que es la parte del cerebro, y ahora estamos hablando de la médula espinal.
Bueno, en la parte del sistema nervioso central que inicia en el área inferior del cerebro se extiende a lo largo de la columna vertebral. Conecta el encéfalo con la mayor parte del cuerpo. La médula espinal y el encéfalo conectan, están conectados para el desarrollo o el mantenimiento de todo el cuerpo. La médula espinal hay dos trayectorias nerviosas principales. Y para mí es importante resaltar esto porque vamos a entrar otra vez en recibir y enviar información. Las neuronas motoras descienden del encéfalo, descienden del cerebro, controlan los órganos y músculos internos y ayudan a modular el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Y si pueden tener un cuaderno acá y escribir, y escribir. El sistema nervioso autónomo, vamos a ir un rato al sistema nervioso autónomo. Vamos a ir. Vamos a tomar ese tiempo porque para mí es importantísimo que se entienda. Ahora, el sistema nervioso autónomo está acá. Va a controlar, o sea, el sistema nervioso dijimos que no es físico, no podemos ver propiamente. El sistema nervioso autónomo está dentro del sistema nervioso periférico. Controla las acciones involuntarias. ¿Qué acciones involuntarias? Y decimos respiración, eh, latido del corazón, ritmo cardíaco, bombeo de sangre, o sea, todo lo que tenga que ver, digestión, todo lo que en cierta manera vos no puedes pensar para hacerlo, pero tu cuerpo necesita para poder seguir viviendo. Atiendan bien, ¿por qué le hago todo esto? Porque esto está conectado con las neuronas motoras, ¿verdad? Y acá hay dos tipos. Vamos a ver primero los dos. Tenemos la otra, a ver, lo voy a poner en celeste. La otra consta de neuronas sensoriales ascendentes que llevan información. Cuidado con llevar, cuidado con recibir. Entonces, llevan información de las extremidades y los órganos internos al encéfalo. Además, la médula espinal contiene circuitos nerviosos que producen movimientos reflejos. Dijimos ya el arco reflejo. Controlan algunos aspectos de la marcha. Estos circuitos no requieren de entradas del encéfalo. Los mensajes entrantes producen una respuesta instantánea que es la misma cada vez. La mayor parte de los reflejos espinales, sacar la mano cuando te vas a quemar o te estás quemando, desempeñan una función de protección, permiten al cuerpo evitar un daño serio y mantienen el tono muscular y la posición adecuada. Claro, que vos te mantengas siempre parado, que tu columna no se caiga nomás de repente, o sea, también está controlado por el cerebro, aunque no parezca. ¿Por qué hago esto? Porque ahora vamos a trasladarnos al libro de Morris y en el capítulo 2 le voy a reforzar esta parte. Y veamos. Las neuronas sensoriales o también llamadas aferentes, ¿verdad? Neuronas que transmiten mensajes a los órganos sensoriales o a la médula espinal. O sea, vos me estás diciendo que aparte de la neurona y el axón, también hay, aparte del axón y la dendrita, que envían y reciben información, también hay neuronas que envían y reciben información, así como también hay dentro del sistema nervioso partes que envían y reciben información. Exactamente. ¿Por qué? Porque dijimos que estábamos hablando de un sistema. Entonces, las neuronas sensoriales o aferentes, y vamos a ver acá, las neuronas recogen mensajes de los órganos sensoriales y los transmiten a la médula espinal o al encéfalo. Se denominan neuronas sensoriales o aferentes, las neuronas que llevan mensajes de la médula espinal o al encéfalo a los músculos, glándulas, se llaman neuronas motoras o eferentes. ¿Está bien? Las neuronas transmiten mensajes, neurona tras neurona. Hay también neuronas que transmiten mensajes de neurona a neurona, no necesariamente la médula espinal al encéfalo o el encéfalo a la médula espinal, y se llaman interneuronas. ¿Está bien? O sea, para mí es importante esto porque
Vuelvo a decir la palabra mágica y les voy a comprometerlo acá. Cuando ustedes vean el video, van a darse cuenta que por medio del tacto en las manos tienen o hay pequeñas neuronas que conectan con la médula espinal y hay neuronas del propio cerebro que conectan con la médula espinal hacia afuera. Entonces, las neuronas sensoriales dice que son las que llevan mensajes a la médula espinal. ¿Está bien? O sea, estas neuronas sensoriales llevan mensajes de la médula espinal o al encéfalo o a los músculos de las glándulas. O sea, estas neuronas son neuronas sensitivas de cierta manera o aferentes. Cuidado con esa palabra porque también sale aferente. ¿Está bien? De la médula espinal lleva al encéfalo, a los músculos blandos. Y las neuronas motoras, creo que su nombre da un gran parámetro, ¿verdad? Motoras de los organismos, de los órganos motores, piernas, manos, brazos, etcétera, o eferentes. Las neuronas que transmiten mensajes de neurona a neurona se llama interneurona. Entonces, acá tenemos las neuronas sensoriales o aferentes que transmiten mensajes de los órganos sensoriales a ¿dónde? La médula espinal. ¿Está bien? Aferente, afe es hacia afuera y F es hacia adentro. Entonces, recuerden eso, mensajes órganos sensoriales a la médula, o sea, entra hacia afuera y va para adentro. Y está el motor las neuronas motoras o eferentes, que llevan mensajes de la médula espinal, de la médula espinal. ¿Está bien? Estas llevan desde la médula espinal hacia el encéfalo o los músculos o las glándulas. Y recuerden un poco bien esta parte. Si nosotros hablamos de músculos o glándulas, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Y si estamos hablando de órganos sensoriales como el encéfalo, o sea, órganos sensoriales, médula espinal o el encéfalo, ¿de qué estamos hablando? De organismos voluntarios o involuntarios. Eso yo les voy a dejar ahí, ¿verdad? Entonces, eh, esto está en el capítulo 2, ahí en la página 50, en las bases biológicas de la conducta. Bueno, me fue un rato. Entonces, o bien, para recordar también el juego de palabras, las sensoriales o aferentes, pueden recordar que son receptoras. Reciben mensajes y llevan hacia adentro. Recogen mensajes de los órganos sensoriales y llevan a la médula espinal. Entonces, pueden recordarse neuronas sensoriales o AFE, ¿verdad? Hacia adentro. Y neuronas motoras o F hacia afuera. F afuera son neuronas que llevan mensajes de la médula espinal. ¿Está bien? Entonces, van a ir a recordarse de eso. Puede salir como neuronas sensoriales o aferentes, o puede salir solamente neuronas sensoriales, etcétera, etcétera. Entonces, importante que vayan sabiendo de dónde a dónde, ¿verdad? Aparece eso. Bueno, vamos otra vez a nuestro... Acá sí, acá terminamos básicamente con el cerebelo y la médula espinal, que ¿qué parte? Si vamos a nuestro mapa, estamos hablando del sistema nervioso central. Y ahora vamos a entrar en el sistema nervioso que no se ve o no es tan tangible, que es el sistema nervioso periférico. Así que, a ver un poco, deme 2 minutos, un minuto, voy a cargar mi celular, se está apagando. Ah, sí, volvimos. Bueno, vamos abajo. Dijimos que terminamos con la parte del sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal. Nos mudamos ahora
a la parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico dijimos que es la parte que no necesariamente podemos tocar o ver, ¿está bien? No necesariamente es... Hablamos del sistema nervioso periférico cuando estamos hablando de las funciones o las tareas que tiene el sistema nervioso. ¿Verdad? No vas a encontrar exactamente como vimos hace rato el punto en el cerebro donde está el sistema nervioso periférico, porque es más una tarea, es una acción. No vas a encontrar así como el sistema límbico, por ejemplo, ¿verdad? Porque no es un órgano, es más, está enfocado en una tarea o una función. Sí podemos saber, sí podemos entender quizás que hay otros órganos que hacen la tarea, como por ejemplo la parte de la homeostasis, en el cual se tenía que regular la temperatura del cuerpo y cosas así, es tarea del sistema nervioso periférico, pero el sistema nervioso periférico propiamente no se encuentra ahí, sino estamos hablando de ese órgano que hace las tareas de ese tipo, ¿verdad? Le digo esto una cuestión para entender nomás, no quisiera confundirle, sino justamente esto se creó para hacer un segmento entre la función, el funcionamiento del cerebro para poder darle una mejor comprensión. ¿Está bien? Entonces, se extiende más allá, o sea, el sistema periférico es el órgano ejecutor o órgano ejecutivo. ¿Está bien? Cuando hablamos de ejecutor, vamos a ver si estamos hablando de acciones involuntarias o voluntarias. Ya que gobierna la conducta, refleja y los movimientos voluntarios conscientes que provienen de los sentidos, y conducta voluntaria. Entonces, vamos a ver un poco más el sistema nervioso periférico. Los circuitos y hace más o menos, mira, acá el profe usó la referencia de Morris en la página 75, como le mostré. El sistema nervioso central depende del sistema nervioso periférico. Los circuitos nerviosos recaban información acerca del ambiente externo a partir de los órganos sensoriales. Otra vez recaban información del ambiente externo, de los órganos sensoriales y del ambiente interno a partir de los órganos y las glándulas del cuerpo. Llevan esta información a la médula espinal y al encéfalo o cerebro y luego transmiten instrucciones del encéfalo a la médula espinal que indican al cuerpo cómo va a responder. Como se mencionó antes, el sistema nervioso periférico está constituido por dos divisiones, somático y autónomo. Vamos al sistema somático y van a volver a marcar acá. El sistema somático es el sistema voluntario, soma voluntario de las sensaciones y los movimientos. Cuando alguien dice, vos estás, y en psicología van a escuchar comúnmente, vos estás somatizando, ¿verdad? Hace referencia a que vos voluntariamente te estás haciendo el enfermo o estás forzando tu enfermedad, estás forzando tu dolor de cabeza. Siempre se escucha así de repente en psicología, vos estás somatizando nomás, ¿entendés? Vos estás forzando nomás ese dolor que en realidad no es propio, ¿entendés? Entonces, recuerden eso por la cuestión voluntaria. El cerebro y la corteza parietal se coordinan las sensaciones conscientes y los movimientos. Un deseo se hace voluntad y acción a partir de las conexiones. Existe una conexión a nivel de la médula espinal que permite generar reacciones inmediatas reflejas. Hay también una parte que dijimos, el arco reflejo, que corresponden al sistema somático que representa la figura 12. Acá hay un ejemplo, el receptor sensorial pasa por la neurona aferente, ¿verdad? Por la interneurona, que es la conexión de neurona a neurona, por la neurona eferente y al músculo, para que el músculo haga algo. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, el sistema somático. El sistema autónomo, y recuerden la palabra autónomo, o sea, por sí mismo, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo es responsable de la inervación de los órganos, glándulas, músculos lisos,
¿Cuáles son esos? Y el intestino delgado, el intestino grueso, como dijimos, la presión sanguínea, la respiración, todo eso son músculos que yo no pienso. Si dependiese de mí respirar, quizá que muchos se morirían porque, bueno, ¿verdad? O sea, son acciones que corresponden a propiamente a funciones ya automáticas para sobrevivir. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa función interna es autónomo y por lo tanto es del sistema nervioso autónomo. Entonces, eh, acá hay un entre paréntesis de Pablo que me gusta mucho, aunque está demostrado que la aplicación del sistema de condicionamiento pueden incidir sobre él. O sea, sí lo que se puede hacer es condicionar ese sistema autónomo para que funcione de otra manera. Y eso sí se puede hacer. O sea, y decís, ¿cómo se puede hacer eso? Y si el sistema nervioso autónomo funciona de manera que vos tenés ansiedad, constantemente vos estás agitado, constantemente tenés ganas de ir al baño, ¿verdad? Se puede condicionar ese sistema autónomo para que de manera autónoma, vale la aclaración, pueda dejar de estar en constante amenaza, pueda tener un ritmo cardíaco un poco más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, y atención con esto, el sistema nervioso autónomo otra vez está dividido. Y esta parte es fácil, no se estresen demasiado, es el sistema simpático responsable de la activación de la respuesta de alerta. Tiene que ver con eso que dijimos de excitación ante eventos alarmantes o ante eventos que podrían proporcionar alguna amenaza. ¿Entiendes eso? Alguna amenaza, si por ejemplo me veo yo, escucho una moto, por decir, o los que tienen miedo de la moto y qué sé yo, que le asalte, quizá, o tienen miedo de un oso se está acercando, una víbora, cucaracha, ratón, lo que fuese. Acá hay un sistema nervioso simpático que activa la respuesta de alerta. Y activa la respuesta de alerta significa que el cuerpo se dispone a reaccionar enérgicamente. Como algunas funciones se activan. El corazón empieza a bombear más sangre a los músculos para correr o para pelear. La respiración cardíaca, por ende, también se activa, también se acelera. O sea, esas son cuestiones que están preparando para sistema de lucha o escape. Su efecto se mantiene activo por un tiempo, o sea, uno está efectivamente así agitado por un tiempo hasta que de cierta persona, si está alguien ahí o esa persona misma se sienta, se aparta, se tranquiliza, como se dice, ahí actúa el sistema nervioso parasimpático. Y recuerden esta palabra para porque es la contraparte del simpático o el que le hace el contrapeso, ¿saben? Es responsable de restablecer el equilibrio de tranquilidad desactivando las respuestas de alerta activadas por el sistema simpático sobre ciertos órganos que participan de forma coordinada. Y esto produce a su vez, que producía a su vez este estado de equilibrio o de estado normal, la homeostasis, ¿verdad? Entonces la homeostasis es el equilibrio del sistema autónomo o del sistema autónomo y de los sistemas en equilibrio del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático en una situación de alarma o estrés. Y me gusta mucho, voy a volver a decir el video, porque, por ejemplo, en el video hay una parte en donde le voy a ir pasando los enlaces, en donde, por ejemplo, alguien está en una tarea o está, por ejemplo, manejando un auto de carreras o está, por ejemplo, preparándose para un asalto o se está activando su sistema nervioso para el ataque de una araña. En muchos casos así súper genial, ¿verdad? Acá habla más o menos del parasimpático. Se contraen las pupilas para focalizar la atención, para estar atento al medio, estimula el flujo de la saliva, reduce el ritmo cardíaco, dilata las arterias, contrae los bronquios para poder controlar la respiración, eh, estimula el páncreas genera más producto así de insulina, cosas así.
estimula la movilidad intestinal, porque les parece que cuando uno está estresado generalmente se estriñe, ¿verdad? Y es muy simpático, o sea, no simpático, pero es muy curioso que esa prioridad constante de los sistemas de alarma en el estrés o en la ansiedad hace que otros organismos, otros sistemas no funcionen como deben funcionar tranquilamente. Entonces, constantemente si vos comes alterado, por supuesto que tu intestino va a trabajar de manera amenazante, de manera rápida, y eso te da estreñida, producir otro tipo de dolor, eh, etcétera. Dilata las pupilas, el simpático dilata, por ejemplo, cuando uno dilata es cuando es como que se activa la atención para poder ver el ambiente, cuando de repente el parasimpático contrae, es cuando, bueno, ya no hay tanta amenaza, no hace falta más que focalice ningún evento, acelera el corazón, contrae las arterias, el sistema simpático activa ese bombeo del corazón que dijimos. En el caso del parasimpático reduce, tranquiliza, ¿verdad? Dilata los bronquios. Se dan cuenta como en un lado es como que se produce una mayor rapidez, una mayor ejecución de todos esos sentidos, ¿verdad? Estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Inhibe la movilidad intestinal, por supuesto, porque no puedo estar digiriendo tipo un asado gigante si te están persiguiendo. O sea, que ahí mismo el sistema simpático corta tu sistema digestivo para que no digieras mientras tanto, porque se está usando la energía para otra cosa. ¿Está bien? Y ahí es que en esto se produce un equilibrio después, ¿ah? Después tenemos ya el sistema endocrino, que es acá, eh, no tenemos tantos problemas. eh, el sistema, y para mí es importante antes de entrar en este sistema, es la parte de glándulas y hormonas, ¿está bien? Porque una cosa son las glándulas y la hormona y otra cosa son las neuronas y neurotransmisores. Ahora, el sistema endocrino tiene glándulas y produce hormonas, y el sistema nervioso segrega neurotransmisores por medio de neuronas. ¿Está bien? Porque van a escuchar por ahí o siempre en lo tradicional, el cerebro produce hormonas, ¿verdad? Y el cerebro no produce hormonas. Hay glándulas que producen hormonas. Están conectadas con el sistema nervioso, pero son glándulas. ¿Está bien? La glándula, por ejemplo, hipófisis produce cierta hormona, el páncreas puede producir cierta hormona, cosas así. Entonces, importante es, o sea, muy importante es saber. Entonces, el sistema endocrino está compuesto por glándulas que producen mensajeros químicos, electroquímicos, que eran neurotransmisores, químicos, hormonas. Hormonas que se depositan en él, ¿en dónde? En la sangre, ¿verdad? No en un axón ni en una dendrita, en la sangre, torrente sanguíneo. Como así también en el torrente sanguíneo no pasa de cierta forma neuronas por ahí. ¿Está bien? Otro canal, ¿se entiende eso? Otro canal vuelve a cumplir el enviar y transmitir información, pero es otro canal, para que este transporte a diversos órganos y tejidos de todo el cuerpo. Los órganos y tejidos, esto es muy importante, los órganos y tejidos cuentan con sensores selectivos para cada hormona, o sea, cada glándula y cada órgano segrega cierta hormona principal. ¿Está bien? Por eso es que el mal funcionamiento de esa glándula probablemente genere déficit o aumento excesivo de una hormona. ¿Está bien? Bueno. Entre las glándulas del sistema endocrino se encuentra la glándula pituitaria o la glándula madre, como dijimos hace rato, se le dice también en un tema de examen eso, la glándula tiroides, las glándulas paratiroideas, las glándulas adrenales,
se incluyen glándulas en sistema endocrino, pues contienen tejido endocrino que segrega neurotransmisores, no, segrega hormonas, como el páncreas, ovarios, testículos, sistema endocrino y nervioso trabajan estrechamente ligados. Eso sí, trabajan juntos. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja? El cerebro envía instrucciones continuamente al sistema endocrino. En respuesta a ello recibe retroalimentación de las glándulas endocrinas. Debido a esta íntima relación, los sistemas endocrinos y nerviosos se conocen como sistema neuroendocrino. Neuroendocrino. Al hipotálamo se le llama conmutador central porque es la parte del cerebro que controla el endocrino. La glándula pituitaria, que cuelga de un delgado tallo del hipotálamo, se conoce como la glándula principal del cuerpo porque regula la actividad de las glándulas endocrinas. Por eso también se le llama glándula madre. Y vean bien esto. La glándula pituitaria está en el hipotálamo y regula la actividad de las glándulas endocrinas. Y el hipotálamo, para recordar, el hipotálamo es el conmutador central porque es la parte del cerebro que controla el sistema endocrino. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué le resalto eso? Porque acá hay dos partes del cerebro, del sistema y el sistema el hipotálamo por un lado y la glándula pituitaria por otro lado, que están en el cerebro, esta parte. El hipotálamo detecta los niveles crecientes de hormonas, el órgano objetivo, y luego envía mensajes eléctricos y hormonales a la glándula pituitaria. En respuesta a lo anterior, la glándula pituitaria libera hormonas que desplazan por el torrente sanguíneo hasta una glándula endocrina objetivo y la instruyen para que deje de producir hormonas. ¿Está bien? El sistema endocrino ajusta constantemente los niveles de hormonas para que el cuerpo pueda funcionar normalmente. Este proceso se conoce como homeostasis también. Entonces tenemos acá algunas de las glándulas, ¿verdad? Tenemos la tiroides, que está acá. Tenemos las glándulas suprarrenales, páncreas, tenemos las gónadas, los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre que vimos en la etapa de la adolescencia que producen hormonas que tienen que ver con el desarrollo primario y el desarrollo secundario de los órganos sexuales. De ahí la importancia de eh, las glándulas. ¿Está bien? En los hombres el testículo, en las mujeres son los ovarios. Son glándulas que segregan neurotransmisores, no, segregan hormonas. Vayamos más. Entonces acá tenemos una serie de glándulas con sus hormonas segregadas, por supuesto, o secretadas, por supuesto, y vamos a ir a algunas que son más importantes, ¿está bien? No, esto, por ejemplo, algunas el profe le agregó, otras son propias. La hipófisis o pituitaria o glándula madre también no le va a preguntar si segrega vasopresina, pero sí sí va a indicar si tiene que ver con la lactancia o la punción de la leche, o va a hablar quizás del crecimiento de los tejidos y los huesos, ¿verdad? Por lo cual el déficit o la falta de esa hormona causa enanismo, que no tenga o la glándula no produzca hipófisis o no funcione bien la glándula hipófisis para producir esta hormona y no crezca lo suficiente, o al contrario, crezca demasiado y tenga gigantismo en niños, es un mal funcionamiento de falta o de exceso de la glándula hipófisis. Lo que puede salir es aquella glándula que tiene que ver con el crecimiento, también llamada glándula madre, es la hipófisis o pituitaria. ¿Está bien? No le va a salir vasopresina, oxitocina, somatotropina, no le va a salir. Sí le va a salir lo que tiene que ver. ¿Está bien? Eso es para mí importante. Siempre hablamos de la función. Por supuesto que de las suprarrenales o las gonas está la ovulación y los espermas. O sea, eso también van a saber. Las glándulas tiroides
¿verdad? Que están, esas sí son las tiroides que están acá, que sí se suele operar. Estimula el metabolismo celular. El aumento genera irritabilidad, delgadez, aceleración. Su disminución o su falta enlantece funciones físicas y mentales. La enfermedad por hipotiroidismo es el bocio y el hipertiroidismo produce enfermedad de graves, dice. Entonces, el metabolismo, la tiroides, por ejemplo, sí tiene que ver o sí puede salir que tiene que ver con el control de hambre y sed, por ejemplo, ¿verdad? Porque habla del metabolismo celular. Eh, entonces, importante. Siempre también vayan, en serio, hagan el ejercicio de ir a los materiales bases. No digo, no hace falta que lean completo, sino que hacer un pequeño recorrido nomás para ver qué dice. Si no hay un, si no hay una información complementaria quizás, ¿verdad? Así a grandes rasgos nomás, no hace falta que se lea todo. Acá, por ejemplo, tenemos los principales neurotransmisores, tenemos dopamina, serotonina que ya vimos, ¿verdad? Eh, Así son informaciones que podemos ir mirando. A ver un poco acá, plasticidad nerviosa no, por ejemplo, ¿verdad? No, no, no hace falta. Sí podemos ver el sistema endocrino. A ver, acá tenemos ya un ejercitario. Nervioso central, acá tenemos también nervioso central, vimos, tenemos un cerebro acá. Bueno, importante, acá tenemos, ¿verdad? Médula, tálamo, hipotálamo. Estoy buscando un poquito la parte de el sistema mira, miren el caso de piña gay que le dije. El caso de piña gay que es el caso en donde le atravesó una vara y afectó su personalidad. El caso de piña gay le dio una importancia mucho al sistema nervioso. Bueno, un poquito más adelante estará el sistema, poquito más grande, poquito más adelante, perdón, estará el sistema nervioso, el sistema endocrino, perdón. Entonces, importante, acá hay muchas investigaciones, eso, algunas son importantes leer, otras no, pero eh, importante también revisar. Bueno, digo eso porque quizás en ese libro yo sé que una parte dice la regulación del hambre y la sed, así que tiene que estar. Las suprarrenales, la glándula suprarrenal participa y acá me gustó el profe porque él le puso negrita, respuesta al estrés y se relaciona con la respuesta de disminución inmunológica, perdón. Respuesta de alerta, o sea que la glándula suprarrenal tiene que ver con la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Porque si es la homeostasis dijimos que era el sistema nervioso, no, y ahí voy, el sistema nervioso trabaja también con las glándulas y mantienen también el organismo en un equilibrio. Sí, acá hay una respuesta al estrés para producir más glándulas y respuesta de alerta. Entonces, estamos hablando también de una glándula que trabaja suprarrenal. A ver un poco. Arriba, arriba. No, este sistema nervioso. Acá, suprarrenales. ¿Está bien? Todo eso ustedes pueden marcar en su libro, ponerle comentarios. Yo les suelo poner incluso acá comentarios en mi PDF. Importantísimo. Bueno, páncreas, las más conocidas. O sea, más conocidas son las suprarrenales, tiroides, páncreas. Eh, Regulación de niveles de glucosa en la sangre, también tiene que ver con la respuesta de estrés. El páncreas participa del metabolismo de las grasas y de los niveles de actividad. Acá está, ahí está, yo me había olvidado. El páncreas, el páncreas es el que trabaja con la regulación de hambre y sueño. O sea, a eso voy. Las glándulas están muy relacionadas, o el examen de ingreso sí le va a plantear, no le va a plantear tanto las hormonas segregadas,
¿verdad? Quizás que en esta sí, glucagón e insulina porque son muy conocidas, pero más le va a enlazar con lo que para qué sirve o qué tarea tenía, por decirlo de cierta manera. ¿Está bien? Entonces, el páncreas, por la producción de glucagón e insulina, que tiene que ver con azúcar, la producción de insulina y con captar los nutrientes de azúcar y así, tiene que ver con la regulación de hambre y sueño. ¿Está bien? Entonces, eso le va a salir. Gónadas, que es súper fácil porque ya sabemos que esto tiene que ver con la producción de hormonas como estrógeno, progesterona y testosterona en los hombres, en las mujeres ovarios y en los hombres testículos que produce ¿qué hacen esas hormonas? Formación de caracteres sexuales secundarios, regula el ciclo menstrual, por ejemplo, y participa en la fertilidad y la producción de óvulos. Y la testosterona estimula la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la barba, el ensanchamiento, la voz gruesa, a veces la altura, ¿verdad? De ahí también que muchos componentes del gimnasio y cosas así tienen hormonas o alimentos, porque de repente algunos se van al gimnasio y le proporcionan alimentos altos en hormonas justamente para la estimulación de la producción de agentes de reproducción de hormonas que tengan que ver con crecimiento, con agrandamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás entiendan ahora por qué de cierta forma, algunos adolescentes o no se están más formados ya que antes. Tiene que ver un poco también con eso. ¿Está bien? Fácil, parece difícil, no se estresen por eso acá y solamente tienen que saber exclusivamente con las funciones. No quieran ahí ir pronunciando tirotropina, gorticrop, no, no hace falta. ¿Verdad? Vayan a los suprarrenales, páncreas, gónadas, hipófisis pituitaria, glándula madre. Y si cuesta más, consulten al material de Morris, que ahí incluso le va a dar algunos experimentos y cosas así que le va a hacer quedar más. Entonces, tenemos, bueno, le voy a dejar hasta ahí porque si no le voy a matar con el tema del horario. Creo que me pasé 2 horas incluso. Pero le voy a pasar o quedamos después con trastornos de la personalidad o que afectan la personalidad, que es, vimos cuando terminaba personalidad, vimos la personalidad madura, ¿verdad? La característica de la personalidad madura, vimos ahora el sistema nervioso y ahora vamos a ver lo contrario de la personalidad madura o la alteración de la personalidad estable quizá, o madura o normal, entre comillas, ¿verdad? Que van a ser los trastornos de la personalidad. Y acá hay muchos trastornos, pero el programa solamente nos hace énfasis en neurosis y en más en neurosis y en psicosis. Sociopatía o antisocial, creo que también. Sociopatía también, pero vamos a hacerlo rápido, o sea, porque acá hay mucha aplicación, lo cual está buenísimo. Y yo también le voy a decir algunas películas que hablan, o quizás que se acuerden de algunas películas que tengan que ver con estos trastornos propios, ¿verdad? Le va a gustar porque siempre la sociopatía o eh, trastorno antisocial también, la gente le gusta mucho los psicópatas y cosas así. Así que vamos a abarcar eso. Eh, bueno, después vemos la evaluación de la personalidad que ustedes ya habrán visto igual. Tiene mucho que ver con las evaluaciones de la unidad uno, los métodos de evaluación en psicología, la observación, la estadística, test proyectivo, test psicométrico. Vamos a verlo a grandes rasgos otra vez. O sea, vamos a corto rasgo otra vez porque ya más o menos debería de estar masticado. Y ya vamos a pasar a la unidad 4. ¿Está bien? Vamos a pasar a la unidad 4. Y la unidad 4 5 ya es más... La unidad 4 y 5 ya es más conceptos así, conceptos sueltos full. No es tanto más una unidad muy teórica porque van a haber sensación, percepción. En la parte cognitiva vamos a hablar otra vez de Piaget un poco, o sea, ya un poquito ya el repaso, pero eh,
vamos a ir a grandes rasgos ahí, ¿está bien? Entonces dejamos ahí, eh, repasen, le voy a pasar ahora, o sea, le voy a pasar cuando termine de subir este video, le paso también los enlaces de los videos de Sistema Nervioso, Cuerpo Humano al Límite, que es un documental súper corto y le aseguro que si ven el documental, muy cortito, creo que dura 20 minutos, van a asentar también un poco todos esos procesos porque estos documentales a la vez que está pasando el proceso la persona o está en una situación límite, muestra o simula mostrar cómo el cerebro está trabajando y segregando neurotransmisores, le ves ahí las neuronas que pasan de lado a lado, cómo neuronas aferentes y motoras trabajan para poder llegar a una acción específica, cómo se logra la homeostasis otra vez. Esos conceptos se le van a sentar cuando vean eso. Así que tienen tiempo, yo le digo esto porque tienen tiempo, quizás a las próximas convocatorias ya no les dé. Así que aprovechen, aprovechen y seguimos después.